Bueno, seguimos con inteligencia artificial, ética y tecnofilosofía. Nos encontramos, como bien recordaréis, en el capítulo 2, ética, derecho y educación en torno a la inteligencia artificial. En este caso, os enseño aquí el paper que nos toca, que viene siendo Inteligencia Artificial y Educación, las oportunidades y desafíos de la IA en educación, de Gustavo A. Casán Núñez, profesor de secundaria, nos lo manda desde IES Álvaro Falomir. Bueno, en este caso estamos ante un paper más corto que los otros y con lo cual, como suelo hacer, en estos casos voy a citar bastante al autor para que tengáis una mayor cercanía, ¿no?, que en este caso nos podemos permitir. De todas formas, cuando uno va leyendo este texto en su conjunto, poco a poco, si habéis estado viendo las reseñas, pues se da cuenta de que hay muchos puntos en común, ¿no? Y entonces aquí veremos como hay ideas que si hemos estado atentos ya conocemos. Efectivamente, por ejemplo, esta idea de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial que venimos explorando, ¿no? Y que, en definitiva, y es como se trata aquí, se trata de una herramienta informática a la que realizaremos peticiones de información de forma natural. Nos comprende y la proporciona en un formato adecuado, es la extensión natural de las búsquedas por Internet y las consultas en base de datos. Eso sí, no nos comprenden siempre correctamente y por otra parte la fiabilidad de la información encontrada es dudosa, dado que su fuente principal es la información disponible en Internet, que no se controla de ninguna forma, pero con el tiempo mejorarán hasta convertir los errores casi en anecdóticos, ¿no? Estas ventajas y desventajas que venimos mostrando, al final se trata de una herramienta que desde luego es un producto humano y utilizado por el humano, en esta doble dimensión humana, el uso que le demos y la manera que tengamos de producirlo, recordar el sesgo queer, son importantísimos y efectivamente es lo que se va a ir comentando en este caso concreto en la educación. Si recordáis el paper anterior de este texto, estábamos sobre todo en el ámbito del derecho. Bien, y efectivamente vamos a ver qué pasa, ¿no?, respecto a la educación. Y nos dice, mientras unos profesores lo intentan prohibir, otros utilizan las herramientas de IA de otra manera. Por ejemplo, para crear un examen. Se puede realizar una petición como, crea un examen con 20 preguntas sobre la Revolución Francesa. Incluye las respuestas. Sin embargo, esto no supone que la utilicen bien. Algunos alumnos, en este caso, utilizan la información obtenida directamente y ponen las preguntas en el examen. Otros utilizan la herramienta correctamente y examinan las preguntas y respuestas proporcionadas y la utilizan como una base que modifican y personalizan. ¿Cuál es la base de esto? Pues evidentemente es la base de si el alumno está aprendiendo aquello que, estudia, se informa, trabaja a partir de la inteligencia artificial. De nada nos sirve que ChatGPT sea una herramienta cotidiana que desempeñe un papel relevante en la educación si el papel relevante que desempeña es obviamente el de copiar, el de aprender de memoria y regurgitar. Si ya hay críticas académicas interesantes relativas a dejar de hacer según qué métodos educativos, nada más que un aprenderse de memoria todo y regurgitarlo efectivamente el día del examen, pues imaginaos si en este caso ya es la inteligencia artificial la que nos hace los trabajos, ¿no?, que es por ejemplo una de las áreas en educación donde más hay problemas en la universidad. De hecho, hemos visto cambios y estrategias de varios profesores para que precisamente la IA no nos haga los trabajos. Algunos utilizan detectores de plagio, de los que se verán más adelante, otros directamente han pasado a un método de examinación constante, es decir, que lejos de hacer trabajos sobre lecturas, por ejemplo, cosa muy habitual en la carrera de filosofía, ahora lo que se hace son exámenes parciales sobre conjuntos de lecturas que vamos viendo. Esto, repito, no lo hacen todos los profesores, pero sí son las distintas estrategias que se están adoptando. Y en definitiva el trabajo que se hace en casa, el trabajo que se hace en la biblioteca, es otro método docente muy interesante porque al fin y al cabo precisamente no lleva, o es más difícil que tenga ese toque regurgitativo, ¿no?, del que hablábamos antes. ¿Por qué? Claro, porque evidentemente cuando uno hace un trabajo pues tiene que estar digiriendo una información, ¿no?, trabajando con ella, corrigiendo constantemente un texto. Es un trabajo largo, no son 2 horas en las que suelto eso que me aprendí ayer, sino que a lo largo de 2, 3 semanas, obviamente luego hay quien tampoco lo hace con este tiempo, ¿no?, pero que desde luego parece llevar una mayor tranquilidad en su quehacer, que deja un pozo de información que quizás se retiene más en el tiempo, ¿no? Entonces, cuidado con los peligros de, por miedo a la inteligencia artificial, acabar con algo tan bonito como es el trabajo y los trabajos que se mandan en la academia.
Definitivamente la inteligencia artificial puede ser ayudante del alumno, como puede no servir para que el alumno aprenda nada. Y lo mismo con el profesor, que le puede ayudar para incluso, como hemos visto antes, efectivamente, hacer exámenes, o más bien guiarse, ¿no? Sería, pero bueno, también lo tiene que acabar usando como efectivamente para la corrección y detección de plagios, lo que es una ventaja. ChatGPT puede decirte si un trabajo ha sido hecho por ChatGPT, pero por otro lado, pues efectivamente ya nos introducimos en un mundo en el que el profesor siempre va a tener una pequeña vocecilla que le dice, ojo, cuidado, y si esto está hecho con IA, y a la mínima que salte un 10% de plagio, el profe puede asustarse. Y es verdad que los detectores de plagio no siempre funcionan bien. Yo recuerdo trabajos que hice que, vamos, prácticamente leí 3 artículos en internet porque era lo que requería el trabajo y aún así me ponía 15% de detector de plagio. Bueno, obviamente si tú comparas con todo internet en lo que yo he escrito vas a encontrar frases parecidas. Eso no significa que sean copiadas. Entonces hay que tener también cuidado con esto, ¿no? El profesor efectivamente es una pieza fundamental y dice, en este caso, el autor que sirve la IA para que haya una atención personalizada. Nos dice, la idea de tener un profesor perfecto para cada alumno que le ayude a desarrollar su máximo potencial es extremadamente atractiva. Este profesor perfecto debería ser capaz de acompañar al alumno a lo largo de toda su vida y adaptarse perfectamente a sus particularidades, permitiéndole alcanzar el máximo de su potencial, idealmente de saber si es el momento para una nueva lección, para un descanso, para realizar un refuerzo de lo aprendido. Claro, si una inteligencia artificial es tan potente como para que tú puedas estar en contacto constante con ella y sea una especie de profesor que decida una especie de pautas docentes a través de las cuales evaluarte, de repente efectivamente el alumnado pues tendrá una atención particular que ayudará mucho más a que desarrolle sus propios potenciales. Por supuesto va a haber problemas, como siempre que tratamos este tema de la inteligencia artificial, dificultades que va a haber que intentar soslayar o incluso que decir, bueno, es que a lo mejor no podemos escapar de este problema. Uno, desde luego, es el económico. Una IA actual es muy cara de desarrollar, pero una vez creado, un sistema es relativamente barato de aplicar, ojo con esta ventaja por otra parte, y adaptar para resolver problemas relacionados, como los modelos de lenguaje. Un aspecto más perverso es el temor al adoctrinamiento por parte de estas IAs y fundamentalmente sus creadores. Ya se ha demostrado que los sistemas de IA pueden tener sesgos, recordar el sesgo queer de este mismo libro, lo que en un ser humano serían prejuicios, favoreciendo un tipo de respuesta a otra. Un sistema de IA podría transmitir estos prejuicios a sus alumnos de la misma forma que lo hace un profesor humano. Y aquí nos da un ejemplo de ciencia ficción que voy a leer en la novela de ciencia ficción Diamond Age de Stephenson. Aparece un libro creado para enseñar a una niña todo lo que necesita saber para triunfar en la sociedad del libro, desde cómo vestirse en cualquier situación a la programación de nanomáquinas. Y es interesante no solo porque tiene éxito, esta niña no está ya guiada por la niña, sino porque es claramente una herramienta de adoctrinamiento que examina permanentemente el estado físico y mental de la niña, ojo en esta total usurpación en la vida privada de la niña, ¿no? Y la guía hacia los objetivos del creador, hacia su idea de persona. Bien, y ya llegamos a las conclusiones. Como decía, era un paper cortito, os he podido leer varios fragmentos y como siempre, ya es la marca, ¿no?, de estas reseñas, os leo el último párrafo, que por cierto os voy a enseñar también un poquito el texto en general. Como siempre están aquí mis notitas, espero que no os molesten. Bueno, un libro es una herramienta de trabajo, ¿no? El caso es que el último párrafo nos dice: en educación la IA se emplea en multitud de aplicaciones que favorecen el aprendizaje. A los profesores puede facilitarles ciertos trabajos más rutinarios y permitirles dedicar más tiempo a la enseñanza, llegar con más facilidad a los alumnos y ofrecerles una enseñanza personalizada y de mejor calidad. Con el paso del tiempo se van desarrollando sistemas más complejos, independientes del profesor y que se van empleando en más situaciones. Los alumnos tienen acceso a la información y recursos de forma mucho más sencilla, al mismo tiempo que se facilita la tarea de los profesores. Pero, por otra parte, el potencial de abuso es enorme, dado que se podrían utilizar para adoctrinar a los alumnos con mucho más facilidad que hasta ahora. De forma más prosaica, se corre el peligro real de que el alumno se convierta en un mero transmisor entre la IA y el profesor, en un perverso proceso de copia en el que el alumno no aprende, sino que reproduce contenido sin ninguna compresión. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.